Y qué honor, como les decía, y qué privilegio estar hoy aquí en esta casa, un domingo, iglesia llena. No porque me quiero vanagloriar, sino porque un día se lo pedí a Dios. Un día estando en Jóvenes, recuerdo, me tocó traer la palabra. Y mientras estaban adorando, Dios me dio una palabra acerca del dunamis, del Espíritu Santo. Y en medio de esa adoración yo pasé porque el Espíritu Santo me impulsó a subir y hablar del dunamis del Espíritu Santo. Y yo le decía: Dios, un día de estos, Dios, un día voy a estar predicando tu palabra. Pero no solo a mí, Dios me habló, le habló a una pastora que estaba anteriormente y me dio esta palabra: Dios te lleva para grandes cosas. Pude visualizar que mientras adoraba, que mientras hablaba, pude verte en una tarima con muchas personas. Y yo esa palabra me apropio cada día porque yo lo creo. Las promesas de Dios están en cumplirlas y está en que usted y yo la creamos. Y en esta mañana quiero hablarte acerca de la necesidad de buscar. Pero ¿qué buscar? Muchos de nosotros constantemente nos mantenemos buscando algo. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero que usted y yo hagamos una oración. El pastor siempre nos acostumbra a esto. Y yo quiero que usted repita conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra. Tu palabra dice que soy tu hijo. Tu palabra dice que soy bendecido. Tu palabra dice que soy sano. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Como te decía, muchos de nosotros constantemente, o la mayoría de todos nosotros, estamos buscando algo. Muchas veces nosotros nos levantamos y lo primero que buscamos es la ropa para ir al trabajo, para bañarnos. Estamos buscando desayunar, estamos buscando almorzar, estamos buscando merendar, estamos buscando cenar. Y estamos buscando infinidades de cosas. Algunos están buscando trabajo porque no lo tienen. Otros tal vez quizás están buscando una casa porque quiere pasar de lo alquilado a lo propio. Tal vez algunos de usted y yo están buscando una esposa. Yo estuve buscando una esposa y Dios me dio una esposa. Tal vez usted que está aquí está buscando una novia. Pues yo le recomiendo que mejor busque una esposa. Porque es mejor una esposa que andar de manitas sudadas. Y lo cierto es que nosotros nos mantenemos buscando algo. Muchos de nosotros tal vez lo buscamos para que nuestro ego crezca, para que los demás digan: Andrés, mira, tiene una casa, es próspero, tiene carro, tiene esto, tiene lo otro. Y así constantemente estamos buscando algo. Estamos constantemente buscando cosas materiales. Constantemente. Yo era uno que antes de estar casado, que estaba soltero. Bueno, estaba soltero, pero constantemente estaba yendo a la tienda a comprarme un pantalón, comprándome una tenis, comprándome una camiseta y comprándome colonias y ese tipo de cosas. Estaba siempre buscando algo. Y esto me lleva a la Biblia, porque yo quiero hablarte de la persona que tenemos que buscar día con día. Es aquella persona que puede hacer todo a tu favor, puede tornar todo a tu favor. Y si tú lo crees, yo a usted le doy un aplauso a él, porque yo vine a adorarle en esta mañana. Yo vine a hablarle, a decirle que si usted no conoce a ese Dios, hoy se lo quiero presentar. Es un Dios de milagros. Amén. Y hay una historia en la Biblia. Esta historia me encanta, porque dice la palabra de Dios que había una mujer. ¿Qué había? Eso, ayúdeme a predicar en esta mañana. Me gusta cuando la gente me ayuda a predicar, porque ya no me siento tan nervioso. Y había una mujer con el flujo. Usted se la sabe, vamos, dígamelo. Eso, hay estudiosos de la palabra de Dios en esta mañana. Y qué lindo. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que llevaba muchos años con aquel flujo de sangre. La palabra menciona que llevaba alrededor de unos 12 años con aquel flujo de sangre. Tal vez podíamos decir que en la época actual podíamos decir, tachar a aquella mujer, tacharla de que olía mal, tacharla de que estaba en pecado, tacharla, no sé, de un montón de cosas. Pero lo cierto es que en aquella época la tachaban de mujer inmunda, la tachaban tal vez de pecadora. Se acostumbraban en aquella época a decir que las personas que nacían con deformidades, con enfermedades, era porque tenían el juicio de Dios, era porque estaban en pecado.
Y aquella mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. Imagínense aquella mujer. Vamos a la escena de aquella mujer estando caminando por la calle. Se le venía la sangre y todo el mundo pensaba y se la apartaba y se le quitaba y la tachaba. Pero un día la palabra de Dios nos dice en la historia, y esto está en el libro de Mateo 9, 20, 22. Dice la palabra de Dios que aquella mujer, un día Jesús está pasando, un día Jesús está predicando, un día había una multitud grande donde Jesús está haciendo milagros, donde Jesús está sanando enfermos, donde quizá Jesús está predicando la palabra, donde quizá Jesús está restaurando a alguien, donde quizás Jesús está haciendo algo por alguien. Y era la multitud y aquella mujer con el flujo de sangre. Vamos a leer, acá está. Y dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto. Vamos, dígalo con entusiasmo: seré. Eso créalo para su familia. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue. Vamos, dígalo con más ánimo, porque aquí el Rey de Reyes está pasando. Si usted no ha notado, aquí está el Espíritu Santo. Desde que estamos en la oración, Dios está haciendo algo sorprendente. Mientras la pastora estaba ministrando la Santa Cena, hay milagros que estaban sucediendo, hay milagros que están pasando, hay algo que se mueve y la atmósfera está cambiando. Entonces usted tiene que hablar con la seguridad, usted tiene que hablar con la convicción de lo que usted está creyendo en su corazón está pasando. Porque un martes de estos hablaba que la fe viene de lo espiritual a lo natural. Y dice la palabra de Dios: y la mujer fue salva desde aquella hora. No sé si esto se puede subir por acá un poquito para no sentirme como, tal vez me ayuda Helmut. Que me siento que voy para abajo, que miro para abajo. Y aquella mujer fue sana desde aquella hora. Esta mujer tenía, como les decía, muchos años con aquella enfermedad. Pero un día está pasando el maestro por este lugar. Está bien, está bien. Y un día está pasando el maestro por este lugar. Aquella mujer no le importó la multitud. Sabes, cuando tú tienes que buscar a Dios no te va a importar nada. Cuando tienes que buscar al maestro, al que suple, al que te da trabajo, al que te da vida, a ti no te va a importar nada. A ti no te va a importar qué sacrificio tenga que hacer. Y aquella mujer no le importó que había una multitud que la tachaba y que decía muchas cosas de ella. Ella se adentró tras la multitud y ella tenía una convicción, ella tenía una fe, y la fe era tocar solamente el borde de su manto, porque ella sabía que si tocaba el borde del manto ella iba a ser sanada. Ella iba a ser libre, ella se le iban a quitar las etiquetas, porque iba a ser sana. Amén. Aleluya. No se distraiga. Aleluya. Hay algo poderoso que Dios va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Hay algo poderoso que está pasando. Bueno, yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo sí estoy creyendo que Dios lo va a sanar. Yo sí estoy creyendo que Dios lo va a liberar. Yo sí estoy creyendo que su familia va a ser prosperada. Yo sí estoy creyendo que Dios va a hacer algo sobrenatural hoy. Aleluya. Me perdí un poquito. Acá estoy, aquí estoy. Imagínense a esta mujer tal vez con un vestido manchado abriéndose ese campo por la multitud que había ahí. Yo no sé si usted se identifica, pero yo he pasado por situaciones difíciles y adversas. Yo en un tiempo atrás, hace ya 8 o 9 años, que Dios me sacó de un mundo, de unas tinieblas. Y a mí me daba vergüenza hacer esas cosas delante de personas que me conocían. A mí me daba vergüenza que a la iglesia llegara a alguien que me conocía. Pero tuve que romper con todo eso. Tuve que quitarme todo eso y entrarme en Jesús. De entrarme en Él, y Él me liberó, y Él me salvó, y Él me restauró.
Y quiero llevarte a otra historia en la palabra de Dios. Y esta historia está en Marcos 10, 47 al 48. Y es que hay un ciego, el ciego Bartimeo. ¿Cuántos han escuchado la historia? Está el ciego Bartimeo y Jesús está empezando a hacer milagros. Jesús comienza a caminar y a hacer milagros. Y le decía a muchos de ellos: todavía no hablen, no ha llegado la hora en que ustedes manifiesten lo que yo he hecho en ustedes. Y Jesús se topa con este ciego Bartimeo. Y este ciego Bartimeo, donde escucha que está pasando Jesús de Nazaret, él se pone en pie. Él era ciego, escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por este lugar. Y ese hombre no escuchó, gritó: oh, hijo de David. Vamos a leerlo. Marcos 10:47. Sí, Marcos 10:47 al 48. Dice la palabra de Dios: y al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo próximo que ocurre acá en esa historia es que este hombre ciego es sanado por el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios que estaba en este lugar, que estaba pasando, pudo hacer un milagro de sanidad. ¿Sabes por qué? Porque este hombre determinó buscar a Jesús. Aquella mujer que estaba con el flujo de sangre determinó buscar a Jesús. Esta mujer y este hombre tienen algo en común, y es que ellos buscaron la presencia de Dios. No prestaron oído a lo que la gente les decía. Aquel ciego que estaba aquí, muchos le decían: cállate. Pero lo cierto es que él no prestó oído a lo que decían, porque él ocupaba un milagro, él necesitaba un milagro. Y esa era la necesidad de estos dos personajes en la Biblia, de buscar a Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que muchos de nosotros buscamos a Jesús para que nos resuelva en el instante. Ay, por lo menos, dice la pastora. Muchos de nosotros buscamos a Jesús como un SOS. Muchos de nosotros buscamos a Jesús solo porque lo ocupamos que nos resuelva la deuda, que no ocupamos que nos resuelva la sanidad de alguien. Pero no queremos tener una relación íntima con Él. Y esto fue lo que me lleva a la palabra de Dios. Esto me dice que nos transportamos a Elí y los hijos. Elí era un sacerdote, y este hombre, siendo sacerdote, perdió la comunión con el Dios de la iglesia, con el Dios que puede hacer las cosas. Y este hombre comenzó a entrar en una religiosidad. Y esa religiosidad era que él entraba al templo y encendía las velas, pero no tenía la relación con ese Dios. Y así eran sus hijos. Muchas veces venían al templo con mujeres, venían borrachos, se sentaban en el altar, y a Elí le valía. La gente que iba a la iglesia, quizás el pueblo que estaba ahí, le decía a Elí: vemos tus hijos haciendo esto y lo otro. Y Elí no hacía nada. Señores, nosotros tenemos que conectar siempre con la presencia de Dios. Hoy la iglesia ha entrado en una religiosidad, que donde escuchar Bad Bunny es lo costumbre en nuestra casa, que donde escuchar reggaetón o música secular es lo que habita en nuestros hogares. Señores, hemos entrado en una religiosidad, y Dios me hablaba fuerte de esto, porque yo en una etapa entré en una religiosidad donde tal vez escuchar malas palabras, donde tal vez ver cosas indebidas era normal. Pero cuando perdemos la comunión con Dios, nos alejamos de Dios y creemos que Dios tiene que hacer un milagro cuando lo ocupamos, porque creemos que la presencia de Dios es automática, es un amuleto. Y esto fue lo que le pasó a Elí y al pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados que había un arca. Esta arca fue dada a Moisés. Esta arca era lo más importante en la tierra, era lo más santo en la tierra. Era el Shekinah de Dios, era donde Dios habitaba, era donde Dios mismo bajaba la presencia de Él a este lugar. Y comenzaron a no tener la relación con ese Dios. Y esto los llevó a enfrentarse a los filisteos. Un día ahí perdieron la batalla. Dice la palabra de Dios que alrededor de 30,000 hombres murieron. ¿Usted ha visto 30,000 hombres morir?
En un solo día esto pasó. En un solo día murieron porque no valoraron la presencia de Dios, porque no honraron la presencia de Dios, porque no tenían la fe en el Dios. Solo creían que los podía salvar. Y murieron 30,000 personas. Ese día los filisteos se llevaron el arca. Podríamos decir que rataron el arca. Y sabe, Dios no hizo nada, porque ellos creían que Dios se iba a manifestar en la pelea, porque estaban acostumbrados a eso, pero no lo estaban buscando. La presencia de Dios estuvo ahí, viendo cómo el mismo Dios, viendo cómo morían 30,000 personas. Y hay veces usted y yo nos lamentamos y nos sentamos horas a llorar y decirle a Dios: Dios, ¿por qué usted bendice más a aquel hermano que a mí? Dios, ¿por qué usted hace más esto por aquella persona que a mí? ¿Sabe? Tu lamento, tu tristeza y tu necesidad no van a mover a Dios a tu favor. No lo van a mover. Lo que mueve a Dios a tu favor es la búsqueda que tenga con Él. Es la búsqueda que saques el tiempo para buscarle a Él. 5, 10 minutos para leer la palabra, para entrar en intimación con Él. Y sabe, te voy a decir algo. Era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo santo. Eran primero. Israel era primero que usted y que yo. Israel es la que Dios le llama la niña de mis ojos. Es ese pueblo, un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios. ¿Qué te hace crecer que tu necesidad va a mover a Dios a tu favor? No la vas a mover. Lo que va a mover a Dios a tu favor es la necesidad de buscarle a Él. Es la necesidad de entrar en intimación con Él. Es la necesidad constante, la sensibilidad que tengas a la voz del Espíritu Santo. Es lo que va a mover Dios a tu favor. Vas a tener problemas de deudas. Dios no te mandó a endeudarte. Pero si entras a la presencia de Dios y si lo buscas, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. He escuchado de casos donde Dios ha pagado la deuda de la casa de alguien. He escuchado casos donde Dios ha pagado una operación de alguien. Todo por la búsqueda hacia Él. Y esa es la búsqueda que debemos tener constantemente. Esa es la búsqueda que necesitamos hoy en día. Oiga, la escuela va a cambiar cuando se decida cambiar y a buscar a Dios. Va a haber un avivamiento en esta ciudad cuando usted y yo decidamos buscar a Dios. Mientras tanto no va a pasar nada. Podemos hacer todos los movimientos que usted quiera, pero si no entramos en búsqueda con Dios, nada, diga conmigo, nada va a suceder. Y se llevaron el arca, como te he dicho, lo más sagrado, quizás lo más santo, lo más santo que había en ese momento. Voy a tomar un poquito de agua. Santo, tiene un aplauso al que vive. Y rataron lo más santo que había, que era el arca, y se la llevaron. En aquellos tiempos se acostumbraba que cuando había una guerra, el ejército o la nación que ganaba se llevaba al Dios de los que habían perdido. Y los filisteos se llevaron el arca, se llevaron el Dios de Israel. Y resulta que se la ofrecieron a una estatua que ellos tenían como por Dios y se llamaba Dagón. Aquí viene algo increíble. Dice que los filisteos hicieron fiesta porque habían vencido al Dios de Israel, al Dios cobarde, al Dios que no hizo nada por su pueblo. Ay, pero lo más tremendo de esto es que dice la palabra de Dios que al día siguiente Dagón apareció arrodillado ante el arca. Y entonces decían ellos: fue el viento que vino y lo botó. Y al día siguiente Dagón apareció de rodillas con la cabeza cortada y los brazos cruzados. ¿Cómo se llama eso? Se llama que hay un Dios vivo que muchas veces se puede mover a tu favor y que muchas veces se va a mover solo, aunque tú no quieras, aunque tú no lo busques, aunque tú no quieras disponerte a hacer la voluntad de Él. Y ellos creyeron que habían ganado y que el Dios que habían raptado no tenía poder. Y al día siguiente, después de eso, dice la palabra de Dios, que el pueblo comenzó a aparecerle úlceras y a estar enfermo.
Y los brujos y los hechiceros de aquella época del rey decían: no, yo sé lo que está pasando aquí. Es que hay un Dios vivo, es que hay un Dios maravilloso, es que hay un Dios que lo puede hacer, es que hay un Dios que puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Y ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que le sirve mi pastores. Es el Dios al que le sirve mi familia. Es el Dios al que usted debería servirle. Amén. Oiga, y es tremendo, porque la palabra de Dios, aquellos ancianos decían: si traen el arca, porque primero hay que traerla de otro lugar. Si traen el arca, ella nos va a defender. ¿Saben lo más tremendo? Que hasta los enemigos sabían que cuando el arca llegaba, no había forma de ganar, porque Dios lo puede hacer. Sin usted, sin mí, Dios lo va a hacer. Si Él dice que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Hay promesa de Dios en eso. Amén. Y eso me lleva a otra historia. Me lleva a otra historia y con eso voy terminando. Esta historia tiene que ver con Nehemías. ¿Usted ha estudiado Nehemías? Yo sé que sí. Y me estoy adelantando a un montón de cosas porque yo sé que el tiempo me está ganando. Pero voy a ir al libro de Nehemías. En el libro Nehemías 1:4. Vamos a ver lo que aconteció con el copero Nehemías, el copero del rey Jerjes. Un día está Nehemías en el palacio quizás y llega uno de sus hermanos. Y Nehemías le pregunta cómo está Jerusalén, cómo está el pueblo. Y el hermano le dice: Nehemías, el pueblo está que tiembla, está mal. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén están destruidos, porque la puerta de Jerusalén está quemada. Y aquí me encanta esto, porque es una compasión que este hombre tiene por los hermanos en la fe, por un pueblo. Como que decir que yo tenga una compasión por la escuela si pasa algo y me ponga en empatía con las personas que están mal. Y este era Nehemías. Nehemías, dice la palabra de Dios, que cuando escuchó esta noticia se puso a llorar por 3 días. Y no solamente llorar por 3 días, sino que también entró en búsqueda con Dios, entró en ayuno con Dios, entró en oración con Dios por un pueblo que estaba destruido. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí puede ver usted cómo Nehemías tenía compasión por las personas. Y quiero entrar en esto. Hoy estamos haciendo un movimiento porque hay personas allá afuera que a pesar de que usted le predique, que a pesar de que usted le presente a Jesús, ¿sabe por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos a Jesús. Pero el problema de nosotros los seres humanos es que no lo buscamos. Es que no tenemos una relación con ese Dios. Todos queremos que Él nos resuelva nuestras circunstancias, nuestros problemas. Y tenemos necesidad de Él, pero no queremos una relación con Él. Y estamos en este movimiento de levantar, de edificar los muros, de edificar y levantar muros para personas que ustedes saben, que ustedes conocen, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, matrimonios que necesitan una palabra de Dios, que necesitan ser restaurados por Dios. Y Nehemías tuvo esa empatía. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo debemos tener esa empatía, porque la palabra de Dios es clara. Él vino a buscar a todos. Él vino a rescatar a todos. Él vino a salvar a todos. Y tal vez muchos no quieren buscarle, pero a mí, a ti nos corresponde predicar su palabra. A mí, a ti nos corresponde edificar muros. A mí, a ti nos corresponde levantarnos como Nehemías.
Dios está buscando una generación hoy en día de Nehemías que se levanten sin miedo, que se levanten con compasión. Y Nehemías, eso lo entristecía, dice Andrés, la palabra de Dios. Y en aquella época Nehemías era copero del rey, no podría mostrar su tristeza, porque eso era tomado en cuenta como que algo malo estaba pasando y podía perder hasta su vida. Y Nehemías está entre el copero, está probando la copa de vino, porque eso se acostumbraba antes, a que ellos probaran primero. Ese era el trabajo del copero, probar antes para que el rey no lo envenenaran. Y Nehemías está probando el vino y se lo da al rey, y el rey tiene o nota que Nehemías tiene tristeza en su semblante. Y este rey le pregunta a Nehemías: ¿qué es lo que pasa? Nehemías no pudo esconder más su tristeza por un pueblo, por personas que estaban mal. Dice la palabra de Dios que Nehemías tuvo que manifestar su tristeza, la raíz de su tristeza, y tuvo que decirle al rey. Pero lo vamos a leer en Nehemías 2, 7 al 10. Nehemías 2, 7 al 10 dice la palabra de Dios. Cuando Nehemías le revela y le dice al rey que esto es lo que está pasando en su vida y que él tiene ganas de hacer algo, pero él sirve a un rey al cual tenía que pedirle permiso. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 2, 7 al 10. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Pero antes de esto, para seguir leyendo, antes de esto, el rey también entra en empatía con este copero, con Nehemías, perdón. Y está la esposa de él al lado, y bueno, le dan permiso y le dice: ¿cuánto te vas a demorar? Y sigo leyendo el versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Versículo 9 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos del rey. ¿Sabe? Así hay personas hoy en día que dentro del pueblo están y no están con la visión, no están con edificar muros, no están con levantar los muros, no se empatizan con las personas que están necesitando de Dios. Hay personas que se levantan en contra de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Dios ha comenzado a edificar los muros de avivamiento. Dios ha comenzado a edificar altares. Yo recuerdo, Helmut, mi querido Helmut, yo recuerdo cuando empezó esta congregación y cada movimiento que se ha hecho ha sido por fe en el Dios verdadero, poderoso. Hemos pasado de un salón a algo más grande. Hemos andado en canchas a algo que hoy estamos aquí. ¿Y sabe por qué un día se levantaron Nehemías también? Nehemías, para que usted esté sentado en esa silla. Un día se levantaron hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Un día se levantaron hombres y mujeres para poner su granito de arena. Y por eso hay muchos de ustedes hoy. Hay visitas en este lugar. Hay casos que yo veo, que mi querido Kelmo, que han llegado a este lugar y no se han ido. Han llegado y se han quedado. Aquí Dios ha restaurado. Aquí Dios ha restaurado su familia. Aquí Dios ha restaurado sus matrimonios. Aquí Dios los ha bendecido. Aquí Dios los ha prosperado. Y es tremendo esto. Con eso termino.
Nehemías 4, 17, 18. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Le explico este versículo, porque aquí hay dos personajes, que es Tobías, que se levantaron Tobías para que Nehemías no construyera estos muros, porque cuando estaba construyendo estos muros se cerraban las brechas. Y entonces estos personajes comenzaron a difundir la noticia y a levantar personas en contra de la visión que Dios le había dado a Nehemías. Porque sabes qué, que cuando se levanta alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios, va a encontrar muchos obstáculos. Nehemías oró, Nehemías ayunó, estuvo por 3 días y aún así tuvo obstáculos. Es que muchos de nosotros creemos que si nos damos una ofrenda para que se levanten los muros, no se van a construir. Te acabo de decir, te acabo de enseñar que el arca, Dios estaba en el arca y estaba sola, y Dios se glorificó y Dios se manifestó. Así que si tú no quieres, mejor quédate callado, porque estos hombres se levantaron contra Nehemías y comenzaron a ir a obstaculizar la obra. La palabra de Dios dice que Nehemías tuvo que buscar estrategias y tuvo que poner a hombres con espadas ceñidas en los lomos. Tuvo que poner gente con trompeta para que estuviera avisando, para que estuviera alertando. Y cuando el ejército o cuando las personas que no estaban en la visión, que no estaban en el propósito, venían, dice la palabra de Dios que ellos se defendían. Porque Dios lo va a hacer de cualquier forma. Des o no des, siembres o no siembres. La pastora hablaba un martes de esto, que la semilla que tú siembras va a germinar y va a dar fruto. Hay semillas que tú siembras bien o hay semillas que tú siembras mal. Para lo que siembras bien, estoy seguro que Dios lo va a prosperar. Para lo que siembras bien, sé que Dios se va a glorificar. Para lo que siembras bien, va a encontrar la benevolencia, va a encontrar el favor, va a encontrar la salvación, va a encontrar el favor de Dios. Aleluya. Y Nehemías fue muy astuto. Nehemías, en la estrategia que él tenía, tuvo que comenzar a llamar por familias para edificar estos muros. Nehemías tuvo que convocar a una asamblea y delegar en familias funciones de construcción, para que estos muros fueran edificados, para que fuera edificado un altar a Dios, para que fuera edificado la casa de Dios. Y con esto voy terminando. Este movimiento que estamos haciendo, así como Nehemías tuvo la estrategia de ponerlo por familia. Yo sé que tal vez el domingo pasado fue el día donde se recogió la siembra, fue el día donde se recogió la semilla. Yo agarré un sobre sin monto. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de la cantidad. No se trata de la cantidad que tú puedas dar. Se trata que Él lo va a hacer sin ti o contigo. Se trata que es para glorificarlo a Él, no para que diga yo di tanto. No. Porque aquella viuda, y se me viene esto, aquella viuda, cuando estaban recogiendo las ofrendas, llegó con unas pequeñas moneditas y las echó. Y aquellos millonarios que tenían dinero daban de lo que les sobraba, pero aquella mujer lo único que tenía lo echó por fe. Lo echó creyendo que esa semilla iba a crecer. Lo echó sembrando, lo depositó creyendo que al que Dios que lo depositaba iba a hacer algo. Y eso yo lo he creído y estoy convencido. Lo he vivido y lo he visto en otros. Me alegro cuando Dios bendice a un hermano y le da un carro nuevo. Para mí es una alegría cuando Dios bendice a alguien y le da una casa por su siembra, por su semilla, por su obediencia. Yo me alegro.